Muy buenas, mi nombre es Elías Marconi Andrade Lur, nuestro grupo es el grupo número 2 y le vamos a hablar sobre los ángulos convexos. ¿Qué significa ángulo convexo? Entre los tipos de ángulos podemos encontrar con los ángulos convexos, el cual se conoce que es un ángulo que tiene una amplitud mayor a 0 grados y menor a 180 grados. La palabra convexo se la suele relacionar con la descripción de superficies o curvas, ya que sirven para describir algo cuya apariencia es similar a la cara externa de una esfera o circunferencia. Se conoce como ángulo a la figura de la geometría que se compone de dos semirrectas, las cuales tienen un mismo vértice como origen. Convexo, por su parte, es un adjetivo que califica a lo que se encuentra curvado hacia afuera. La idea de ángulo convexo aparece cuando en un mismo plano hay dos semirrectas que comparten el vértice de origen y que no están alineadas ni son coincidentes. Estas semirrectas dan lugar a dos ángulos. Uno es un ángulo convexo, mientras que el restante es un ángulo cóncavo. En el ángulo convexo es el que tiene una amplitud, como ya decimos, menor, midiendo más de 0 grados, pero menos de 180 grados. El ángulo cóncavo, en cambio, es más amplio, con una amplitud mayor del 180 grados, pero inferior a 360. Como podemos darnos cuenta, tenemos los ángulos agudos, los rectos y los obtusos. Todos estos son menores a 180 grados. Del mismo modo, el ángulo cóncavo que complementa el convexo debe ser observado de manera que las semirectas se cierren hacia nosotros, como si fueran dos brazos que intentan envolvernos. Con esto podemos decir que los ángulos convexos son menores que los ángulos llanos y que los ángulos poligonales o completos de 360 grados. En cambio, son mayores que los ángulos nulos, que son 0 grados, siendo con este análisis de los ángulos de acuerdo a su medición, podemos decir que los ángulos convexos pueden ser ángulos más de 0 grados y menos de 90 grados, ángulos rectos 90 grados o incluso ángulos obtusos más de 90 grados y menos de 180 grados. Gracias. A mí me tocó hablar sobre los ángulos convexos. ¿Qué son los ángulos convexos? Un ángulo convexo es aquel ángulo formado entre dos semirrectas que tienen el mismo vértice y que de ninguna manera coinciden ni se alinean. El ángulo convexo tiene una amplitud mayor a 0, pero menor que 180 grados. Con esto podemos dar cuenta que los ángulos convexos tienen una amplitud que los ángulos llanos que miden 180 grados, que ángulos completos que miden 360 grados, pero los ángulos nulos que miden 0. Cuando nos referimos a ángulos convexos, podemos decir que por su amplitud estos tipos de ángulos pueden ser ángulos agudos y que tienen una amplitud mayor a 0 y menor que 90 grados, ángulos rectos que miden 90 grados y ángulos obtusos que tienen una amplitud que 90 grados y menos 80 grados. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de ángulos que tienen mayor a menor grados, así por ejemplo entre 90 grados es mayor que 80 grados, así. Gracias. Buenos días, mi nombre es Melanie Scarlett Anchundia Cusme y hoy yo les voy a hablar sobre la clasificación de los ángulos convexos. Ya, según la magnitud que tenga un ángulo convexo podemos encontrar la clasificación de los ángulos y estos se dividen en tres. Ya, estos tres grupos son los ángulos convexos agudos, los ángulos convexos rectos y los ángulos convexos obtusos. Los ángulos convexos agudos son aquellos ángulos que tienen una amplitud mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Los ángulos convexos rectos son aquellos ángulos que tienen una amplitud exactamente igual a 90 grados.
Los ángulos convexos obtusos son aquellos ángulos que tienen una amplitud mayor a 90 y menor a 180 grados. Aquí, como podemos ver, aquí hay unos ejemplos del ángulo agudo, del ángulo recto y del ángulo obtuso. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica Basurto Luca, estudiante de nivelación de la carrera de Medicina Veterinaria del SPA. Vamos a hablar de un tema de matemática, que son las características de ángulos convexos. Entre las características de un ángulo convexo, según las definiciones de ángulos convexos, podemos mencionar las siguientes. Es un ángulo que tiene una amplitud mayor a 0 grados, pero menor a 180 grados. Ya, está comprendido entre los lados o semirrectos del ángulo. Los ángulos convexos pueden ser rectos, agudos o ángulos obtusos. Su amplitud es menor de un ángulo completo o que la de un ángulo grande o mayor de un ángulo nulo. Se encuentra frente a un ángulo cóncavo. ¿Cuándo podemos decir que mide un ángulo convexo? En ello tenemos claramente comprendido que un ángulo convexo tiene una amplitud a 0 grados y menor a 180 grados. Creo que muchas gracias por prestar su atención y creo que quedó comprendido el tema. Gracias. Buenos días, mi nombre es Antonio Arias y soy integrante del grupo número 2. ¿Cómo se miden los ángulos convexos? Primeramente, los ángulos convexos son los ángulos que tienen la medida son de 0 grados hasta 180 grados. Cualquier ángulo convexo podemos medirlo con la ayuda de un transbordador de ángulos, ya que este ángulo forma parte de la primera unidad de una circunferencia completa. Para medir un ángulo en grados se utiliza, alineamos en la mitad del transbordador, puede ser de esta forma o de esta, y colocamos en donde inicie el ángulo. Aquí están los números. Más adelante les explicaré cómo utilizaremos eso. Hay 3 tipos de transbordadores. El transbordador que tiene toda la circunferencia de 360 grados y el transbordador con forma semicircular de sexagesimal con 180 grados de amplitud. Ya, a continuación vamos a utilizar el transbordador semicircular que tiene 180 grados. Colocamos el inicio, aquí en la mitad siempre puede haber un orificio o una cruz. Aquí tenemos una cruz. Colocamos donde intersecten las dos líneas. Colocamos bien y procedimos a medir. Siempre vamos a utilizar, cuando comienza del lado izquierdo, está el ángulo, comenzamos del 0 hasta el 180. Ejemplo, este ángulo lo colocamos y este ángulo mide exactamente 50 grados. Y ponemos 50 grados. Ahora vamos con un ángulo del lado contrario. Hacemos el mismo procedimiento. Colocamos donde intersecten las dos líneas del ángulo y medimos a esa vez al revés. Con el 0 del otro lado, del lado derecho. Y este ángulo mide exactamente 35 grados. Ahora vamos con un ángulo un poco más amplio. Y damos el mismo proceso. En todos los ángulos siempre va a ser el mismo. Comenzamos con la intersección con la cruz o la mitad. Hay unos transportadores que tienen un agujero en la mitad. Colocamos justamente en la mitad para no tener un cálculo malo. Y procedemos. Empezamos del 0 de la derecha hacia la izquierda. Y este ángulo tiene exactamente, aquí podemos ver, 65 grados. 65 grados. Aquí tenemos unas líneas milimétricas para tener una mejor exactitud del ángulo. Eso ha sido todo. Muchas gracias.